estamos acá con el señor Tulio, que muy amable aceptó responder a las preguntas que tenemos para el trabajo y la tecnología. Tulio, para vos, ¿qué es el vino? Bueno, el vino en principio, gracias por la invitación, el vino en principio es un jugo de uva fermentado, básicamente, ¿cierto? Pero adquiere en esa fermentación unos aspectos muy interesantes que la terminan convirtiendo en una bebida que ha marcado fuertemente la historia, la cultura, el arte de la humanidad. Quizás es la bebida más antigua de la que tenemos conocimiento. O sea, se habla de que se han encontrado muestras de hace más de 8.000 años o 10.000 años antes de Cristo, en el que se tenía ya el concepto como tal de elaborar vino. De hecho, los primeros en hacer vinos y cervezas en su momento también fueron los egipcios, pero tenían tenían muy bien estructurado todo. De hecho, se han encontrado muchas ánforas en donde ellos marcaban los viñedos, las cepas y el número de cuartillas al que pertenecía o un productor al que pertenecía un determinado vino. ¿Qué es lo que tiene? Algo espiritual muy interesante. Ojo que no se confunda esa palabra de espiritual con espirituoso, porque muchas personas suelen decir, es que el vino es espirituoso. No, los espirituosos son todas las bebidas que son destiladas. El vino, o sea, siendo un fermentado, no tiene nada que ver con el asunto espirituoso, como lo es el aguardiente, el vodka, el whisky. Lo que es, cuando digo que es espiritual, es porque de hecho Platón usaba la palabra simposio, la que conocemos hoy en día, para referirse justamente a una reunión para tomar vino. Eso es lo que significa exactamente la palabra, y solía describir en su libro El banquete, que era increíble cuando empezaban a tomar, se sentaban a filosofar todos los filósofos y no les salía nada, y de repente comenzaban a tomar vino y era como si una chispa de creatividad le golpeara a cada uno. Entonces, desde ese entonces uno suele quedarse sorprendido con todo lo que implica el vino y con todo lo que ha significado para los grandes pensadores, científicos, humanistas, artistas. Es decir, el vino ha estado mezclado con mucha fuerza en toda la historia de la humanidad. Perfecto. ¿Cómo llegó usted al mundo del vino? Llegué al mundo del vino, bueno, mi familia, toda la familia por el lado de mi madre española, siempre han tenido una cercanía al vino muy interesante. Realmente yo empecé a acercarme al vino por allá a los 19 o 20 años. Claro que fui un tomador de todo tipo de bebidas. Y luego, a punta de todo este comercio que se estaba haciendo del vino, de toda esta moda que entró en Colombia por un factor de búsqueda de nuevos mercados de los productores externos, pues empezaron todas estas modas de las catas y las invitaciones, y uno empieza a acercarse. Y en una de esas catas, a muchas personas les pasa, como a otras no, quedé súper empapado con el vino. Realmente encontré un vino que en ese momento me llamó mucho la atención y que lograba envolver muy bien mis sentidos, y a partir de ahí me empecé a interesar muchísimo en el asunto. Entonces empecé a estudiar. Mucha gente suele decir que soy sommelier o que soy enólogo, ninguna de las dos. Ustedes ya conocen la diferencia. Yo no soy más que un enamorado del vino, un enófilo, y ni siquiera uno de los que más pueda saber, pero realmente sí, lo que sí tengo muy claro es que el vino es una fantástica cultura para defender, difundir y distribuir entre las demás personas. Tengo el pleno convencimiento de que el vino hace mucho por los borrachitos. Cuando uno empieza a tomar vino, sus hábitos de bebida, de rumba y de todo comienzan a variar, comienzan a cambiar, y te conviertes en una persona distinta, más amable, más que entiendes que se debe tomar no para la cabeza como tomamos aquí en Colombia, sino para el corazón. Perfecto. ¿Y recordás de pronto cuál fue el primer vino que probaste? No, sí, bueno, mira, o sea, todos vamos creciendo, pero me acuerdo mucho cuando estaba muy pelado, y probé un vino, pero era un vino dulce en ese entonces. Por supuesto me gustaban los vinos dulces, ahora me gustan, pero los late harvest o alguna cosa así. Pero me acuerdo que mi tía en Barranquilla sirvió un vino algún día en un almuerzo y yo me enloquecí. Yo decía, no, esto es una delicia, me encanta este vino. ¿Cuál es el vino? Y yo, sorpresa, cuando me abrió la nevera y era una caja de perdido, un vino en caja, por Dios, para cocinar. Sí, ahora, no quiere decir en un determinado momento que no haya quien le pueda gustar. El vino realmente es según el gusto de las personas. No hay nadie que científicamente te pueda decir, oye, esto es un vino
que porque vale 10 millones de pesos la botella, que he tenido oportunidad de ver como Petrus, que vale 10.000 euros una botella, nadie te puede decir científicamente que te tiene que gustar. ¿Sí? He tenido la oportunidad de estar en los chateaux míticos, en Chateau Margaux, en Chateau Rothschild, en Cheval Blanc, en Burdeos, en Francia, y hubo vinos de esas casas que probé y que no digamos que no me gustó. Cuando ya uno está en este cuento, empieza uno a pensar y a decir, no entendí el vino. Estos días estuve en una cata, con una mal llamada cata, porque aquí lo que hacemos son degustaciones, con una serie de personas muy enamoradas del vino y nos sirvieron 4 Malbecs. No me gustó ninguno. Es decir, ya, hoy en día yo ya estoy como que no me gusta, pero tenía personas cercanas a mí, muy amigos, que conozco sus gustos, a quienes les gustó 2 y otras que les gustaron los 4. Entonces es un cuento bastante relativo. Uno no puede decir que el vino que a mí me gusta es el que necesariamente te va a gustar a ti. Entonces sí, esa historia empezó con el termidor, y después, como todo el mundo, tomé Gato Negro mucho tiempo, y luego tomé la huerta, porque era un comprador en ese entonces, como lo son muchas personas en Colombia, todavía era un consumidor de precio. Todavía iba al supermercado, miraba cuál es el más barato y ese era el que cogía, y no importaba lo que fuera. Pero con el paso del tiempo, en la medida que tú vas tomando, no entiendo cómo sucede esto, porque no es de saber, simplemente llega un punto donde tu paladar es como si fuera creciendo, es rarísimo. Llega un punto donde comienzas a probar ciertos vinos que antes te parecían deliciosos y de repente ya dices, no entiendo cómo me podía gustar esto. Entonces hablamos de que es un proceso en que los sentidos, primero es libertad, y que los sentidos van creciendo con el paso del tiempo. Perfecto. ¿Cómo describe el panorama del vino en Colombia? En este momento está complicado por el asunto de la ley de cero tolerancia, aunque se hicieron unas pruebas y lo que logramos encontrar era que si nos tomábamos 2 copas de vino servidas allí en el Ecuador, es decir, como deben estar servidas, almorzábamos o comíamos y esperábamos media hora, la marcación era 0.16, o sea que realmente es una bebida, digamos, amable para este tipo de ley. No lo hagan en casa, porque yo no sé cómo le funciona a ustedes. Estoy hablando de las pruebas de nosotros, el periódico El Colombiano incluso lo sacó. Hicimos pruebas con muchas personas, hombres, mujeres, jóvenes, adultos, a ver qué pasaba, y en general dio una medición bastante bajita. El panorama del vino en Colombia todavía es muy poco. Realmente aquí lo que nos consumimos, creo que la última medición estaba en 1.7 litros